Bueno, como yo les había dicho, muchachos, buenas noches. Como les había dicho, poquitas personas, creo que faltaron dos acá presenciales, que son Juan Camilo y creo que es Daniel. Listo. Él estaba acá, él vino de hecho la semana pasada a las dos clases. Listo. Digamos que como los ciclos se hicieron más cortos, más, digamos que más pesaditos en horas, pero más cortos en semana. Entonces la dinámica de los 4 eventos evaluativos va a cambiar, ¿cierto? Ya no es semana 4, 6 y 8, que es lo que normalmente acostumbrábamos muchos docentes, sino que va a ser es en semana 3, más o menos como en la semana 4 larguita, por ahí al final de la 4 y en la 6. Para esta materia definimos que no íbamos a tener exámenes, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Para el primer parcial vamos a tener unas exposiciones, ¿sí? Para el segundo parcial o para el segundo momento evaluativo, lo que vamos a tener serán un avance de nuestro proyecto final. Y pues obviamente para la semana 6, que va a ser la final, ahí vamos a tener la entrega final del proyecto. ¿Qué entregables vamos a tener en ese proyecto? Pues lo vamos a definir probablemente desde la semana 2. ¿Listo? Semana 3, perdón, desde la próxima semana. Y la intención es que nos vayamos moviendo pues con eso. ¿Qué es lo más urgente? Pues hay dos temas que son un poco urgentes en este momento. El primero es el de definir cuál va a ser el tema de la sustentación o el tema de la exposición que vamos a tener los diferentes estudiantes, ¿sí? Y el segundo va a ser qué proyecto vamos a desarrollar, ¿sí? Hazme un segundo que se pegó esto acá. Listo. Entonces, estos son los temas, chicos, de las sustentaciones que vamos a tener en la primera semana, ¿sí? Van a estar repartidos en diferentes, digamos que diferentes temáticas. Hay unas temáticas que están asociadas a calidad y a calidad en el software específicamente. Hay otras que están asociadas a metodologías de proyectos y hay otras que están relacionadas con metodologías ágiles, ¿sí? Esos, digamos que esos son los temas que deberíamos cubrir con nuestras exposiciones. Miraremos si alcanzamos a hacerlo todos de manera individual y si no, pues de pronto el temita más grande que normalmente siempre es CMMI, trataremos de hacerlo en pareja, ¿sí? Pero la intención, como les digo, es tratar de realizar las exposiciones individuales. Veo 2, 4, 6, 8, 10, 12 temas. Y en lista, todas las personas, si mal no estoy, somos como 7 en casa y 6 acá. Entonces creería yo que nos da como para trabajar solitos. ¿Listo? Entonces sería muy importante que desde este momento empezamos a definir quién va a ser cada tema. ¿Sí? Si alguien tiene una lección, lo hacemos y si no, pues vamos asignando los temas y vamos a dar ciertos lineamientos para hacerlo. ¿Sí? Las exposiciones, yo les había dicho que las exposiciones las vamos a hacer, digamos que siguiendo el marco o el modelo de diapositivas que tenemos formal pues acá en la Remington. Vamos a hacerlo pausados, con tiempo. La intención es que en ningún caso, ninguna exposición dure menos de 15 minutos, que tratemos de hacerlo de una manera muy bien llevada, con los tiempos muy tranquilos, nada de estar corriendo, nada de llenar las diapositivas de texto, hacer unas diapositivas muy estratégicas que nos permitan de alguna forma tener las ideas claramente. Muchas veces una imagen sí habla más que 1000 palabras y en estas exposiciones vamos a tratar de aplicarlo. ¿Listo? Entonces, estos son los temas. Si alguien tiene alguna preferencia por algún tema, vamos haciendo las asignaciones. Muy probablemente el orden de exposición sea este justamente, tal cual como está ahí la lista. Sin embargo, pues
es completamente pues, personal y por gusto lo que quieran. Los primeros van a poder elegir y a los otros seguramente ya se les irá asignando un tema. Entonces me cuentan, porfa, qué temas quieren cubrir. Entonces voy a hacer de una vez la asignación, muchachos. Voy a ir escribiendo. Y aquí Noreli me dice que... Ah, bueno, y otra cosa. Como las exposiciones aquí y esta clase está dictada, pues, digamos que con la modalidad compartida, presencial y en casa, la exposición, la intención es que todos la hagamos a través de la cámara. Pues no digo que todo sea virtual, pero que sí por lo menos las personas estemos compartiendo el documento que estamos hablando y que nos dejemos ver en cámara para los otros compañeros. ¿Listo? Entonces, Itil va con Noreli. Cristian, ¿me levantaste la mano? Sí. ¿Cuál? Así siempre lo primero que escogen es Scrum. Pero bueno. Cristian, ¿así o con H? Así, perfecto. Los que están en casa pueden, no lo estoy viendo, entonces pueden ir hablando, muchachos. Profe, ¿puede poner la imagen otra vez? ¿Cómo? ¿Puede poner la imagen otra vez, profe? Ah, qué pena, es que dejé de compartirlo sin querer. Ahí están los temas. Pero yo creo que sí lo están viendo y tú también acá lo vas a ver. ¿Sí? Porque se dejó de compartir. No puedo ir. Bueno, PSP entonces lo va a tomar Karen. Igual en la plataforma esta diapositiva ya está. ¿Listo? Profe, Sí, dime. Franklin Artunduaga y Julián Giraldo, ISO 9126. Pero inicialmente vamos a tratar de cubrir todos los temas individuales. Y si sobra alguno, lo metemos en pareja. Entonces, ¿quién coge ISO 9126? ¿Franklin o Julián? Hágale, profe, yo la cubro, Franklin. Listo. Julián cualquiera entonces. Profe, yo quiero Camp Nicolás Bryan. ¿Este? ¿Qué Ajá. tal? Este sea PM. Sí, sea PM. ¿Y tu nombre es? Nicolás Bryan Gómez Puerta. ¿Ryan así o...? Sí, así está bien. Ok. Listo. ¿Quién más? Temas. Entonces, acá en el salón falta Kevin. Porque no sé por qué no está proyectando. Pues que está raro porque se pegó la proyección. ¿Cómo? Sí, la intención es que sea de una persona y en caso que ya salió. Es de una persona y si de pronto alguien queda volando, pues será una pareja. Listo, en casa, chicos, me van diciendo, por favor. Ryan, el de Marles, ¿es cuál? ¿Es cuál? Sí, porfa. Listo. Marle, ¿cierto? Sí, señor. Ok, campan para Kevin. Listo, ¿quién más falta en la casa? Ese es Spice, Spice. ¿Tu nombre es? Julián. Listo. Porfa, pagamos el... ¿Quién más falta en casa, porfa? Aquí falta Daniel nomás. ¿Vas a coger?
¿Cuál? ¿Quién falta en cada por profe, asignar temas? hola, hola. Sí, TS, Pues, Sergio Peña. en casa falta Dylan y Sergio Luis Upegui. Dylan, TSP, por PSP. Y Sergio PMP. ¿Listo? No sé si falta alguien más en casa. Creo que el compañero Elkin, profe. El compañero que, perdona, Elkin Pulgarín. Elkin, no ha llegado, ¿cierto? No, señor. Listo, entonces ahí le quedó el tema. Elkin. Vamos a tomar una foto a esto, la voy a mandar por el grupo. Voy a tomar una foto a esta asignación y la mando por el grupo, muchachos. Ya vamos a colocar la fecha de este examen, listo, de esta sustentación. Listo. Acabo de compartir ya la asignación, muchachos. Y la fecha de esta evaluación va a ser tercera semana, o sea, la siguiente. Esta clase la vemos martes y viernes. La vamos a hacer el día viernes, para que tengan un poquito más de tiempo para que investiguen. ¿Listo? De este viernes en 8. ¿Listo? Ya. Iba a hacer algo y se me perdió. De este viernes en 8 va a ser el día 9 de febrero. Perfecto. Gracias, Cristian, ahí por el apoyo. ¿Listo? Listo, muchachos. Pues ahí ya tenemos nuestra primera asignación, que esto es para el 9 de febrero. ¿Qué lineamientos vamos a tener para esto, muchachos? Lo vamos a hacer en el formato, en el formato oficial de presentaciones de la Remington, ¿sí? Como van a ser 14 temas que vamos a ver. No sé si, no lo quiero tirar desde el martes, porque de pronto se nos hace muy largo. Entonces hagámoslas de 10 minutos. ¿Listo? Vamos a hacer 10 minutos, vamos a aprovechar muy bien el tiempo, ¿sí? Porque prácticamente eso nos da un poquito más de 2 horas, ¿sí?
Son 14 por 10 minuticos, serían 140 minutos. 140 minutos y póngale pues que entre cada cambio hayan de 5 minutos. Ahí están las 3 horas de la clase. ¿Listo? Entonces, ese día, haber enviado la diapositiva un poquito antes para tenerlas todas ahí en el computador y poderlas abrir. ¿Sí? Porque en lo que hacemos cambio, que se conecte, que saque la del correo, que no sé qué, que no sé cuántos, tratemos de dejar ese tema listo. ¿Listo? Para que sean 10, 12 minutos de sustentación, pero que sean efectivos. ¿Listo? Eso es lo primero. Segundo, lo vamos a hacer en el formato oficial de presentaciones de la Remington. ¿Sí? Si no lo tienen, yo trato de buscarlo y se los comparto. ¿Listo? Adicional, el texto. ¿Sí? Claramente, dentro de un trabajo de investigación, yo valoro mucho el tema investigativo. ¿Sí? Pero no es lo único que valido. No es lo único que valoro. ¿Sí? Colocar un documento o una diapositiva llena de texto y que me salgan a leer acá 10 minutos, no es lo que estamos buscando, ¿sí? ¿Qué estoy buscando yo? Una exposición que puede ser corta, puede ser de 10 minutos, porque en realidad una exposición de 10 minutos con tema es corto, pero que tenga lo principal de cada temática que estamos tocando, ¿sí? Y que adicionalmente ustedes se empoderen con esa información, porque ustedes en ese momento van a ser los dueños de la información que le están compartiendo al resto del grupo. ¿Listo? Digamos que está clarísimo decirlo, que para ese día la asistencia es completamente obligatoria, es un evento parcial que estamos haciendo, asistencia obligatoria, los que son de la clase, en la clase, los que son de la casa, en la casa, los que están en casa, por favor, con cámara, para poder ver qué están hablando, ¿sí? Con cámara y compartiendo pantalla para poder ver las diapositivas. Los que estamos aquí lo vamos a tener con diapositivas y vamos a estar acá tratando de hablar más o menos al frente de la cámara, ¿sí? Se podrán mover, no sé qué, pero la idea es que se vea el tema muy bien dominado, ¿sí? Y no salir a leer. Recordar que hay diapositivas o slides que pueden ser mucho más sustanciosas si tienen información condensada en mapas mentales, en imágenes, en memes o en cualquier otra cosa, porque todo eso va a ayudar a que la exposición de pronto sea un poco más fluida y que digamos que de alguna forma podamos estar bien, por lo menos conectados con las otras personas. Va a ser difícil porque son muchas exposiciones el mismo día. Y lo otro que les quería pedir, y es algo muy importante, es la atención. Cuando hay una persona que está hablando aquí, tratemos de mostrar respeto por medio de la atención que le estamos brindando. Y no solamente el profesor, el compañero. Porque luego vamos a pasar nosotros y no nos va a gustar que estemos aquí y por allá el otro haciendo otra cosa. Y uno hablando y desgastándose y haciendo otras cosas. ¿Sí? Entonces tratar de ser, digamos que todo eso va a abonar a la calificación tuya, ¿sí? La participación, va a abonar la forma en la que haces la presentación, la manera en la que cargas o no cargas tu texto, la manera en la que explicas acá, la manera en la que te mueves y dominas el tema. Entonces ahí prácticamente tenemos casi 2 semanas, un poquito menos, para preparar el tema. Ya mandé la foto por allí, ya sabemos que es para el viernes 9. Ese día vamos a empezar la clase muy puntuales, ¿sí? Y tratar de validar que ese proceso se nos demore más o menos 2 horas y media. Va a ser complejo porque hay temas que son grandes, pero vamos a tratar, como les digo, de extraer los tópicos más importantes, ¿sí? En los casos en los que son certificaciones, como los que tienen código ahí, creo que SPICE, ISO 9126, me parece que Square también es una referencia ISO como tal, tratar de sacar el objetivo principal de lo que tiene y tratar de sacar de esos puntos, digamos que esa certificación, digamos que lo más relevante o lo más importante que tenemos, ¿sí? Con respecto a las otras diapositivas que son de metodologías ágiles, obviamente tratar de cubrir lo principal de esa metodología, tratar de cubrirlo en esos 10 minutos, y las otras que son asociadas a proyectos y a pruebas, que es la última, tratar de sacar también lo más relevante de cada una de esas cosas y poderla tirar, ¿sí? Importante. Las que son certificaciones, mirar de pronto qué requisitos son necesarios para que una empresa o para que una persona se pueda hacer merecedora de tener una certificación.
Cuando son procesos o metodologías ágiles, ¿cuáles son las partes importantes o las partes más relevantes de cada uno de esos temas? ¿Sí? No sé si tengan preguntas, dudas. ¿Todo claro? Profe, a mí sobre lo del CAP, SAPM, Brian, Sí. ¿ese es lo de modelo de fijación de precios de actividad financiera o estoy mal? No. Ah, ok. El CAPM en este momento me corchas con la sigla, pero está asociado a Project Management, ¿sí? No recuerdo la CA de qué está, pero trata de validarlo porque todo lo que estamos hablando aquí, mira, las tres primeras son de normativas ISO, CMMI e ITIL son de procesos, ¿sí? Scrum, Kanban, PSP y TSP son más que todo metodologías ágiles. Estas pueden ser certificaciones, igual que estas también. Okay. Y esta ITSQB es una certificación en testing. ¿Listo? Pero todo está asociado a ese software, a software, a calidad y a metodologías. Esos son los tres temas que se están cubriendo allí. Ok, ¿Listo? gracias. ¿Alguna otra pregunta, dudas? Es el momento de hacerlas. Yo creo que sí, eso va a ser. Ahí con la de CMMI es una de las más importantes. Trata de sacarlo porque es extenso. Trata de sacar lo más relevante. Ah, bueno, y otra cosa, muchachos. Otra cosa que siempre solicito con esto, que me estaba olvidando, que al menos siquiera me acordé. Me interesa que traigan también como apoyo a las exposiciones un documento. Ojo, no se van a poder hacer documentos APA ni nada de esas cosas. Simplemente un documento que contenga las fuentes principales de donde investigaron. Como normalmente lo que hacemos son investigaciones en Internet, traemos cada uno el entregable de ese día, será la diapositiva y un documento o un trabajito de texto, pues, no, como les digo, sin APAs y sin nada, simplemente como copiando extractos de lo que sacaron la información para que el resto de los compañeros lo podamos tener. Y ese documento yo lo publico dentro del aula. ¿Listo? Entonces, ¿En sí sería nada más la página o del texto donde se sacó toda la información? No, sería importante, si se puede hacer, tener la página y el documento como tal, o sea, el texto que había en esa página, ¿sí? Como una especie de bibliografía, pero la vamos a hacer mucho más corta, mucho más específica. No nos vamos a centrar en el APA ni en nada de eso, simplemente digamos que en compartir con los compañeros un documento sobre el cual ustedes basaron su investigación y con ese documento ustedes construyeron las diapositivas. Eso sería lo más importante. ¿Listo? Es un documento, no tiene que ser demasiado extenso, pero sí lo suficientemente, digamos que lo suficientemente relevante como para que lo compartamos acá. ¿Listo? Entonces este día tenemos dos entregables. Con uno sustentamos y el otro simplemente es para publicar en la página. Sí, debe ser digital, de hecho. Y nada de escribir, nada de eso. Simplemente como hacer los recortes, colocar las referencias a las páginas donde buscamos y probablemente copiar y pegar cosas. O si quieren copiar pantallazos lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro todo, chicos? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces esto es lo que fue. Y algo muy importante también es esto, el proyecto de la asignatura. ¿Sí? Me interesa, muchachos, que traigamos proyectos nuevos. ¿Listo? No quiero continuación de proyectos de otros semestres. ¿Listo? Vamos a traer un proyecto nuevo. El tema puede ser el que ustedes consideren. No hay lío. En esta asignatura, dependiendo del tiempo, podríamos pensar en esta software 3 en codificar una pequeña porción de un módulo de lo que sea que se esté levantando, ¿sí? En esto, ¿qué vamos a cubrir? Vamos a cubrir requisitos que vieron en software 1, vamos a cubrir de la parte de diseño muy seguramente prototipos, que son como las pantallas, los mockups, modelos de bases de datos, que esos son de ingeniería de software 2, y le vamos a agregar de software 3
muy seguramente casos de prueba, ¿sí? Planes de prueba y se me fue la otra cosa que les iba a decir. Y la posible codificación de un par de módulos o de un módulo, dependiendo del alcance que tengamos. Si llegamos a la parte de desarrollo, la parte de desarrollo es completamente libre, en el lenguaje que quieran, como lo deseen hacer. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que vamos a tener un entregable que va a ir creciendo en la medida en la que el semestre vaya pasando. ¿Qué entregable vamos a tener? Hacia la semana 4, que sería no para dentro de este martes en 15, sino para este viernes en 15. Ya que lo hacemos así. No, hagámoslo mejor para la semana 5. Para la semana 5, en la primera clase de la semana 5, que ya les digo cuál es la fecha, yo se las comparto también por el grupo para que la tengamos, ahí hacemos la entrega, la primera entrega de ese documento. Y en esa primera entrega vamos a tratar de cubrir todo lo que está relacionado con las ingenierías de software pasadas. Que ojo, no es que sean ingenierías de software pasadas y nuevas. La ingeniería de software es solo una. Está partida en 3 clases o en 3 bloques para facilidad en la manera en la que se instruye, pero vamos a incluir esos 3 momentos. Como les digo, lo definimos. ¿Qué es lo más importante en este momento? Que me definan cuál va a ser el proyecto. Entonces, piénselo. Ojalá este viernes traigan los proyectos para poder agregarlos también dentro del repositorio y poder decir, yo soy Kevin y voy a hacer tal cosa, yo soy Norel y voy a hacer tal otra, no sé qué. Esos proyectos ¿quieren trabajar solos o en parejas? Sí, ese proyecto lo podemos trabajar entonces en parejas. ¿Listo? Aquí en el salón creo que falta alguien, que es Juan Camilo, que vino el viernes. Entonces aquí en el salón estaríamos para 3 parejas y en casa miraremos entonces cuántas parejas salen, ¿sí? Tratar de que sean la mayor cantidad de parejas que se puedan para este trabajo, ¿sí? Porque este trabajo pues va a involucrar desde la semana 3 hasta la semana 6, va a involucrar un esfuerzo para realizarlo, ¿sí? Importante, cuando se trabaja un proyecto conmigo, la calificación es individual. Por más que el proyecto se haga en pareja, la sustentación como tal tiene nota individual. ¿Dependiendo de qué? Pues de la propiedad con la que cada persona exponga, ¿sí? Porque con eso están demostrando qué tan empoderados están y qué tan activos pudieron haber estado en el proceso de construcción de su ejercicio. Es para que lo tengan presente, listo. ¿Alguna duda, chicos, con eso? Sí, claro. Es la idea, es la idea. O sea, traigan el proyecto el viernes, o sea, el tema del proyecto, sobre qué quieren trabajar, y el viernes tratamos de ir mirando qué entregables vamos a tener. Y con respecto a esos entregables, ustedes ya van a poder ir avanzando, porque la intención con eso, ¿qué es? Que la nota de lo que sería el segundo parcial sea esa entrega o esa meta volante que tendríamos al inicio de la semana 5, para que ustedes ya lleven medio camino o más del camino del final avanzado, que tengan una nota que responda por ello y que no dejen acumular todo para el final, ¿sí? Porque seguramente si lo dejan acumular todo para el final, les va a costar un poquito de trasnocho. Entonces es mejor ir haciendo el trabajo paulatinamente para poder ir generando avances significativos y que luego no vaya a generar sobreesfuerzos. ¿Listo? Sí. El viernes lo definimos acá y como lo definamos acá, lo monto en la plataforma. ¿Listo? Con qué entregables y todo esto, la fecha, los temas de cada uno y eso lo publico. Igual que los temas de la exposición. Todo eso lo publico en plataforma, saco las fotos y lo dejo allí visible para que lo tengamos todos allá referenciado. ¿Claro para todos? Sí. ¿Listo? ¿Claro? Sí, listo. Bueno. Vamos a trabajar un poquito con este slice.
Vamos a trabajar un poquito con este slide, pero lo quiero hacer de una manera participativa, o sea, que ustedes me vayan diciendo más o menos qué cosas representa o qué cosas entienden por cada una de ellas. Pero ojo, ayer hice un ejercicio muy similar con Software 2 y muchas de las definiciones de las cosas que uno dice, no, pues un condicional es eso, una condición, y no tenían claridad en el momento de definir ciertas cosas, porque llegaban definiciones, esas definiciones que se vuelven redundantes y que definen las cosas en función de sí mismas. Un condicional, pues, una condición es un condicional, algo para, o cosas así por el estilo. Suele pasar que cuando uno tiene las cosas muy interiorizadas, por decirlo de alguna forma, o de pronto mecanizadas, que no sería la idea, ciertas cosas se nos vuelvan tan triviales que no nos preocupemos por entender o por saber una definición. Y que luego alguien de afuera llegue y te pregunte, ¿y qué es una variable? Ah, pues una variable es una letrica. O una variable es un cajoncito. O una variable es pues, algo que varía. ¿Sí? Entonces, la intención, ¿cuál es? Que tengamos todo eso bien definido de una manera muy rápida, pero lo vamos a hacer entre todos. ¿Listo? Entonces, desde que entramos a la universidad, siempre estamos hablando ¿qué? Estamos hablando en torno a una palabra, o quizás varias. Un enfoque sistémico, un enfoque sistemático o un enfoque algorítmico. Son palabras que uno normalmente se encuentra con mucha frecuencia. ¿Qué diferencia hay entre sistémico y sistemático, por ejemplo, que ustedes encuentren? Y seguramente estamos muy familiarizados con el uso de las dos palabras, pero ¿cuál sería el significado de cada una? Cuando hablamos de sistémico, los que están en casa, si sienten la posibilidad de participar, solamente hablen que acá lo estamos oyendo, ¿listo? Cuando decimos sistémico, estamos hablando de la capacidad o de la forma o del atributo que hace que las cosas estén conformadas por pequeños sistemas. Y cuando se habla de un sistema, se está hablando de un conjunto de partes que están de alguna forma interrelacionadas para generar un proceso. ¿Qué sistema se les ocurre a ustedes? Aparte de un sistema informático, por ejemplo. Y si fuera algo un poquito más mecánico o algo que tenemos en el pulso de nuestras manos. El reloj, por ejemplo, es un sistema que está lleno de unos engranajes y dependiendo pues del tipo de reloj, no del digital, sino de los analógicos y no sé qué, van teniendo una especie como de piñoncitos y unas cosas allí, unos motorcitos y toda la cuestión, ¿sí? Cuando se habla de sistémicos, se está hablando de la propiedad en la cual las cosas se pueden concebir como sistemas. Y cuando se habla de sistemas son unas partes interrelacionadas. Cuando se habla de un enfoque sistemático, se está haciendo más referencias a qué? A la periodicidad con la que algo ocurre, ¿sí? Sistemático, diferente a sistematizar, diferente a sistémico. Sistemático es algo que de alguna forma tiene una periodicidad con la que se va haciendo, es algo sistemático, ¿sí? ¿Cuál era la otra? La visión algorítmica. ¿Qué se les ocurre a ustedes por la palabra algoritmo? Por ejemplo, ¿qué otra cosa se les ocurre cuando se habla de algoritmo? El algoritmo puede ser un proceso. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es la definición de algoritmo? ¿Para qué? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o de pasos o una receta para solucionar algún problema. Pero el algoritmo tiene una propiedad que es muy importante y no la han mencionado. Pues las variables pueden intervenir en la construcción de un algoritmo, ¿cierto? Mucho frío. Mucho frío. ¿Estás enferma?
¿Sigues enferma? ¿Qué desastre por acá que de pronto no te pega tanto el aire? Porque es que si lo apago, ahí sí nos cocinamos todos. Pero acá no está, de hecho aquí está caliente. Por si no te, para que no te enfermes ahí más. Listo, chicos, entonces, el algoritmo efectivamente es un conjunto, una sucesión de pasos ordenados y finitos, ¿sí? Es algo que parece que fuera como el apellido de la definición, pero que yo me atrevería a decir que es de las partes más importantes. ¿Por qué? Yo creo que todos pasamos por aquí por algoritmos 1, algoritmos 2, y los pusieron a hacer ejercicios de cómo hacían para fritar un huevo, qué hacían para cocinar no sé qué cosas, para tomar el bus para la universidad, o para hacer cualquier vaina, ¿sí? Y si yo les digo a ustedes cuál es el algoritmo para fritar un huevo, o sea, para hacer un huevo en cacerola, puede que Kevin me diga 3 pasos, y luego Karen me diga 5, y luego Cristian me diga 18 pasos, y luego Daniel me diga 15 pasos. Y ninguno está incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Kevin pudo haber sido más específico. Voy a la cocina, tomo el huevo, tomo mantequilla, lo pongo en la cacerola y sale la pintura, ¿sí? Listo. Pero puede que, ya luego Karen dice, pero venga, un momentico. Usted no validó si tenía huevos, por ejemplo. Voy a la cocina, miro si hay huevos. Si hay huevos, taco uno y lo pongo en la cacerola. Y si no hay huevos, voy y compro. Listo. Pero resulta que Cristian es más desconfiado. Entonces Cristian llega y dice, voy a la cocina, saco el huevo, saco la mantequilla, verifico que tenga las dos. Si no tengo las dos, voy y compro a la tienda, ¿sí? Si en la tienda no hay, me voy para Lara, que queda a 2 cuadras, compro lo que me haga falta, me devuelvo, entro, valido que haya gas o que haya energía, prendo la estufa, valido que la cacerola esté limpia, si no está limpia la lavo, si está usada o si está ocupada con otra cosa, entonces saco. Entonces, ¿cuántos pasos le puse ahí? Los que uno quiera, ¿sí? Entonces, digamos que por eso es que es importante ir definiendo esos límites, porque en últimas esos límites siempre nos van a estar diciendo a nosotros cuál va a ser el rango de acción o el dominio o el alcance o como lo quieran llamar de lo que sea que vayamos a resolver, ¿sí? Que a mí me dicen, haga un aplicativo que permita gestionar las notas de la Remington, ¿sí? ¿Cuántas notas son? ¿Qué porcentajes tienen? ¿Los porcentajes son variables o los porcentajes son fijos? ¿Alguna persona puede cambiar los porcentajes? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién puede meter notas? Después de agregar la nota, ¿el profesor puede modificarlas? ¿O hay un rol especial para modificar las notas? Entonces, cuando uno se pone a ver, se va creciendo todo. Y mire, es visión algorítmica, porque estoy definiendo pasos de un algoritmo para poder llegar y tener una solución a un problema. ¿Con qué? Con pasos finitos. Sigo dentro de la misma definición algorítmica, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna forma vamos a llegar a una sistematización o una codificación o a una visión de arquitectura en la cual podamos definir qué es lo que vamos a hacer allí, pero siempre y cuando definamos el alcance. Si no definimos el alcance, nos podemos ir tan lejos como queramos, ¿sí? Y vamos a estar por las ramas. ¿Y qué es lo que pasa? Los recursos no son infinitos. Y cuando yo hablo de recursos, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de dinero y estoy hablando de recursos humanos. En los 3 casos, los 3 son finitos para el proyecto, ¿sí? Yo no puedo decir que un proyecto que me va a reportar a mí $100,000 me va a costar hacerlo $1,000,000. No sería lógico, ¿sí? Desde la perspectiva de dinero. Estaría violentando un recurso. O decir que necesito hacerlo con 5 recursos humanos, o sea, con 5 ingenieros y solamente tengo 1. Y adicionalmente lo tengo que hacer en 3 meses para 5 ingenieros y resulta que ya el tema es que lo tengo que hacer en 2 meses con un ingeniero. Estoy violentando todos los recursos. El dinero, estoy violentando la gente, estoy violentando el tiempo y estoy haciendo imposibles, porque en última eso ¿qué va a redundar? En estrés, en gente reventada, en mal ambiente laboral y en muchas cosas. Entonces miren que a partir de una cosa tan chiquita como una visión algorítmica,
podemos llegar a gran escala y pues obviamente levantándonos varios niveles en lo que estamos trabajando a problemas que nos podemos encontrar en el mundo profesional. ¿Por qué? Por el hecho de no tener buenas definiciones, ¿sí? Entonces no es solamente tener, es que algoritmos yo ya lo vi, yo ya lo pasé, yo ya soy un monstruo para eso. No. Y muchas veces hay pequeñas rutinas en las cuales es más barato y es más fácil para uno hacer en papel. ¿Qué voy a hacer acá? Es una rutina que me recibe esto, hace esto, no sé qué, Y luego yo ya me paso el lenguaje y digo, listo, perfecto, voy a hacer esto, tengo tales instrucciones, yo me siento allí y codifico. ¿Acorde a qué? A la sintaxis propia del lenguaje. Y no pierdo tiempo desde el inicio haciendo lo que mucha gente le gusta hacer y que yo nunca recomiendo. Y es sentarse a programar sin tener claro qué va a hacer. ¿Por qué? Lo digo y lo repito en todas mis clases. La gente se vuelve gomosa. En nuestra carrera, cuando empezamos a tener nuestros primeros contactos con el software, incluso después, sigue siendo uno gomoso. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a hacer algo. Y por error me di cuenta cómo se hacía otra cosa. Y empiezo a explorar. Y empiezo a mirar. Y cuando menos piensa, me gasté una tarde haciendo muchas cosas muy chéveres para mi aprendizaje que no hice nada apuntándole al alcance del proyecto. Y eso pasa. Y pasa más frecuente de lo que uno cree. Definirlo. Bueno, dos cosas que parecen complementarias acá en nuestra nube. Dato e información. ¿Qué diferencia hay entre las dos? ¿O qué similitud hay entre las dos? ¿Qué significa la una y qué significa la otra? ¿Sí? ¿Y qué es un dato? Sin decir la palabra dato. Porque es que ese es el cuento. Uno empieza a definir cosas y las define redundantemente usando la misma palabra de la definición. Si lo vamos a hacer más sencillo todavía, un dato es un valor. ¿Sí? Un dato es un valor, pero es un valor que no dice nada. Es simplemente un valor. Karen es un valor. 5 es un valor. 18 es un valor. ¿Sí? Pero entonces ya luego uno va y mira. Karen en sí mismo es un valor. Pero si ya dicen Karen tiene 18 años, entonces ahí ya que se volvió información. Y ella se ríe. Se volvió información. ¿Por qué? Porque ya le estoy dando contexto y estoy haciendo que varios datos se interrelacionen y que me generen a mí algún tipo de significado. ¿Sí? Karen tiene 18 años y su número favorito es el 5. ¿Ahí qué hice? Usé todos los datos que estaban sueltos, que estaban como islas, y dependiendo del contexto en el que yo me estoy moviendo, hago que esos datos me generen información. Entonces vamos a una definición más simple, que es una variable. Y no me digan que es algo que varía, porque sí es cierto, pero no es lo que buscamos. Pero sí, o sea, la definición sí es algo que varía. Bueno, puede ser. ¿Qué otra cosa se les ocurre de una variable? Yo no sé si ustedes se acuerdan que en algún momento de nuestras vidas, no sé si lo vieron acá, se hacía referencia a la memoria del computador, ¿sí? Y que en el momento en el que uno definía una variable o definía algo así, lo que estaba definiendo era un espacio en memoria para poder almacenar datos, ¿sí? Y entonces, si vamos a la definición más simplista y reduccionista de una variable, estamos diciendo que es que una variable es un espacio en memoria. ¿Está reservado para qué? Para guardar un dato. ¿Qué tipo de dato? El que se le haya definido a la variable. Pero ¿cuál es la gran ventaja? Que como estamos haciendo uso de lenguajes de alto nivel, ya no tenemos que entrar a definir ese espacio en memoria hexadecimal que dice 0xDEF, no sé qué, ese espaciecito de 4 bits
corresponde a una variable de tal tipo, sino que el lenguaje de alto nivel que me permite definir la variable y hacer todo ese trabajo sucio por mí, ir a hacer esa localización de memoria para esa variable y que yo dentro de la ejecución de ese programa, cada vez que me refiera a esa variable, él vaya y busque justamente en esa localización de memoria, sin que yo como usuario programador final o lo que sea, tenga que saber cuál es esa ubicación, porque sería muy difícil. Pero no todo fue color de rosa. Al inicio de los tiempos, ese tipo de variables, digamos que los primeros acercamientos con la programación fueron con tarjetas perforadas. Y esas tarjetas perforadas, justamente lo que hacían era eso. Había unas máquinas que permitían hacer las perforaciones, ¿sí? Con esas perforaciones se tenía algún tipo de flujos muy sencillos, me imagino yo, y permitían ejecutar algo, y habían unas que se encargaban de leerlas. Pues con una perforaba y con la otra leía. Yo me imagino que los procesos que hacía eso eran procesos muy básicos, sumitas, me imagino que valores quemados y cosas así, porque no creo que la intervención de uno fuera mucho más de lo que ya había perforado. Lo que perforó fue, era como la programación de los picapiedras, yo creo, ¿sí? Picaba la piedrita y luego algún lector le leía lo que usted hizo y se acabó, ¿sí? Entonces, ahí vamos con las variables. ¿Qué se les ocurre a ustedes por pseudocódigo, chicos? Yo creo que todos lo hemos oído, pero ¿qué se les ocurre? Sí, puede ser código fuente, pero ¿está hecho en qué lenguaje? ¿Será que está hecho en Java? ¿Será que está hecho en C? Por ejemplo, PCIN es una herramienta para trabajar pseudocódigo, ¿sí? Pero cuando se habla de pseudocódigo, digamos que lo que estamos haciendo es entregar una solución que podría ser gráfica o podría ser una representación algorítmica, pues gráfica, o podría ser una representación de una solución de un algoritmo escrita, pero sin la rigurosidad de tenerlo en un lenguaje o en otro. En PCIN, cuando trabajamos en PCIN pseudocódigo, ahí tenemos la rigurosidad y la sintaxis propia de PCIN, porque PCIN también va a sacar errores de compilación y errores de sintaxis, ¿sí? Pero cuando lo hacemos en una hojita, lo que estamos haciendo es una serie de instrucciones para poder garantizar una solución o una construcción de un algoritmo. ¿Ustedes han hecho pruebas de escritorio? ¿Qué se les ocurre que es una prueba de escritorio? ¿Cómo? Una prueba de escritorio no es más que generar, puede tener una hoja de papel, en un computador o en donde sea, generar unos estímulos para el aplicativo y hacerle un seguimiento paso a paso con esos valores que ingresó para garantizar que el flujo y la dinámica de lo que se quiere hacer con ese algoritmo cumpla con lo que se tiene que hacer. Y ya que nos metimos en las pruebas de escritorio y en el pseudocódigo, hay dos cosas que se parecen un poquito, pero que en últimas son muy diferentes, y que son los ciclos y los condicionales. Cuando ustedes los están trabajando desde una perspectiva de diagramas de flujo o de pseudocódigo, como lo quieran ver, o de pseudocódigo desde la perspectiva pues, de simbología, tanto los condicionales como los ciclos aparecen como rombos. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia principal de los dos? Sabiendo que se simbolizan de una manera parecida en los diagramas de flujo y que uno podría confundirse. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿alguien da más? Listo, resulta que efectivamente se parecen porque los dos, digamos que tienen un condicional. El uno está hecho ¿para qué? Para bifurcar. El condicional no es para repetir, no es para iterar. Es para que el flujo se bifurque. ¿Sí? Si yo llego a una parte que digo, si la edad es 18 diga que puede votar y si la edad no es 18 diga que no puede votar. La bifurcación la está haciendo el condicional. ¿Sí?
Mientras que el ciclo lo que me está haciendo es teniendo una condición para generar una repetición o una ejecución iterativa o reiterativa de una porción de código y que solamente se va a detener cuando la condición que también tiene en su interior o el criterio de parada se cumple o se deja de cumplir, dependiendo de la manera en la que esté construido, ¿sí? Entonces, son parecidos, pero en realidad son parecidos porque usan condiciones, ¿sí? El uno la usa para hacer los bypass o las bifurcaciones y el otro lo usa para saber hasta qué punto repite instrucciones. ¿Listo? Ya vamos a delegar porque ya nos vamos a meter hacia la parte de software, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una clase y un objeto? ¿Cómo? Es correcto. Es correcto. Una clase es un metamodelo, si lo quieres ver, o es un molde que me permite a mí definir un tipo de dato propio, un tipo de dato estructurado propio. Y el objeto como tal es la materialización que se hace de esa clase. Si la clase va a tener X propiedades, si va a tener X métodos, cada objeto que se crea a partir o que se instancia a partir de esa clase va a tener la misma cantidad de cosas. ¿Listo? Parámonos en las bases de datos y en análisis de diseño y aquí, porque no se me duerma. ¿Qué es una base de datos, muchachos? Yo sé que todos la hemos visto. ¿Cómo? Sí. Incluso si lo podemos ampliar un poquito, es un conjunto de tablas o de estructuras que contienen en su interior datos y que se relacionan por medio de ciertas relaciones, valga la redundancia, entre entidades, ¿sí? O entre tablas. Estamos hablando de relacionales. Pero ojo, las bases de datos, como su nombre lo indica, son catálogos de datos que tienen vida en el momento en el que usamos esos datos para convertirlos en información, porque en sí mismo cada valor almacenado es un dato. ¿Listo? Y vamos a llegar hacia la última fase de esta nube de palabras con análisis y diseño. ¿Qué sería software 1 y software 2? ¿Qué diferencias hay? ¿O qué significa? ¿O para qué sirve? ¿O qué se busca con el análisis y qué se busca con el diseño? Sí. Sí, estás bien enfocado. Acuérdense siempre, chicos, en esta universidad, ingeniería de software 1 igual a análisis, ingeniería de software 2 igual a diseño, ingeniería de software 3 estamos más orientados hacia la parte de calidad, implementación o codificación y pruebas, ¿sí? El análisis, como decía el compañero, está buscando es el levantamiento de los requerimientos para poder identificar qué es lo que el cliente quiere hacer. Y esa palabra es fundamental. El análisis siempre va a buscar el qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiere mi cliente? Y por eso es que es tan importante cuando en el análisis se nos llega el momento que es el más importante y que es el que muchas personas no tienen el tiempo o la intención de hacerlo bien. Y es justamente cuando levantamos requerimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos coger la tarde, ponemos hasta el perrito a llenar encuestas, ¿sí? Y es una fase bastante importante. Pero yo les quiero hacer una pregunta, les quiero poner un caso. Para ustedes, desde la perspectiva del análisis, entendiendo que vamos a identificar qué vamos a hacer, y entendiendo que una herramienta muy importante para levantar requerimientos es la encuesta, pero también podría ser la entrevista,
¿En qué caso ustedes utilizarían una encuesta o en qué caso utilizarían ustedes una entrevista? ¿Qué se les ocurre que debería ser en un caso y en el otro? ¿Para qué utilizo yo una encuesta o para qué utilizo yo una entrevista? Sabiendo que voy a hacer una entrevista. Pues para mí la entrevista sería como para ver qué tantas necesidades tienen las personas por el artículo. Y la entrevista es investigar qué le gusta a la gente. Pues esa es la forma de pensar mía. Creo que es así. O estoy equivocado. Vale, vamos a escuchar otra definición acá en el salón. Yo se la amplifico. Entrevista es cuando voy a hacer algo en la medida para es decir, la encuesta es cuando ya puedo llegar. Correcto. ¿Sí? Para solamente amplificar lo que nos dijo acá el compañero Daniel, tocó un punto muy importante, ¿sí? La entrevista normalmente se hace cuando yo tengo un mercado o un segmento mucho más cerrado, incluso cuando yo voy a pensar en hacer un aplicativo llave en mano, ¿sí? Algo que está hecho completamente a la medida del cliente, que probablemente yo tenga que hacer 1, 2 o 3 entrevistas y con eso va a ser suficiente. Pero si lo que yo necesito hacer es un aplicativo, el cual yo quiero que tenga un impacto en una comunidad universitaria, va a ser un aplicativo para alquilar patinetas eléctricas dentro de una universidad PUPI o alguna cosa tipo del estilo. ¿Qué será más importante? ¿Entrevistar a los usuarios o simplemente encuestar? Encuestar. ¿Por qué? Porque en el 1, si yo voy a hacer un aplicativo para un supermercado, ese aplicativo para ese supermercado, puede que yo lo haga genérico y puede que yo lo quiera hacer genérico y decir, voy a salir a venderle esa solución de ese aplicativo a muchos supermercados. Como puede que no me interese, porque el target mío no sea ese y simplemente lo que voy a hacer es hacer un favor a la persona dueña del supermercado. Entonces voy a hacer esa entrevista directamente con la información que tiene esa persona, ¿sí? O que de pronto solamente tengo acceso a ese cliente. Entonces, aprovecho con las entrevistas y le saco toda la información que yo más pueda. Diferente, así yo voy a hacer un aplicativo con el que yo busco, digamos que de alguna forma, influenciar masivamente y que ya puedo definir ciertas cosas. Por ejemplo, a qué personas va dirigido. No es lo mismo hacer encuestas, lo que yo les decía ahorita, colocar al perrito llenar encuestas porque se cogió la tarde en el trabajo de ingeniería de software 1 y ya no tengo quien me las haga, ¿sí? O que me pongan a llenar las encuestas todos los niños de la cuadra porque ya no tengo quien me haga las encuestas y tengo que llevar 100 encuestas para el trabajo de ingeniería de software, ¿sí? Cuando esas encuestas lo que se busca justamente es tratar de identificar sesgos o segmentos de mercado hacia los cuales les interesaría tener algún tipo de relación. Y podría yo incluso en esas encuestas tener preguntas muy puntuales con las cuales yo podría identificar también gustos, criterios, la forma en la que lo van a consumir. No es lo mismo saber si, por ejemplo, si la población que yo estoy trabajando, el programa lo va a consumir en una tableta, o si lo va a consumir en un celular, o si lo va a consumir en una terminal web o en algún aplicativo de ese tipo. Dependiendo del uso, dependiendo del gusto, dependiendo de la gente, dependiendo del perfil, dependiendo del nivel de escolaridad. Todas esas cosas van a ser importantes de tener en cuenta. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas o preguntas? Eran unos temitas ahí que quería tener antes de arrancar con lo que vamos a ver en este momento. ¿Dudas, preguntas, chicos, en casa? No, por el momento No todo nos claro. pasa la página, nos está tratando ver la cámara de usted. ¿Cómo? No se comparte el escritorio, se quedó pausado. Ah, espérate, yo miro. Pero lo que pasó. Sino que me sentí un momentico a descansar, ¿ahí me ven? ¿Ya? ¿Ahí Listo, me ven? profe. Y acá, Sí, ahí. ¿y están viendo también la diapositiva? Sí, ahí se ve bien. Okay. Claro que sí. Vale. Pues hasta ahí dudas o preguntas. ¿Todo claro? Listo. Vamos a hablar. Vamos a empezar hablando de este tema
y vamos a ver hasta dónde llegamos. Regálame un segundo, yo tomo apuntes. Vale. Quiero hablar de un tema que es muy interesante, que es muy importante y que me gusta mucho tocar en esta materia porque digamos que es el punto de cierre de las ingenierías de software. ¿Sí? Recuerden que cuando entramos a esta clase, somos ingenieros de software. ¿Sí? Estamos en nuestra perspectiva, por más que trabajemos en infraestructura, en lo que sea, en este momento somos ingenieros de software y estamos trabajando en ello. ¿Listo? Entonces, hay que tener muy en claro, muchachos, que el ciclo de vida del software tiene un punto de inicio, ¿sí? Y ese punto de inicio, así suene loco, el punto de inicio de un ciclo de software siempre nace en la idea o en la necesidad de hacer un software, ¿sí? Puede ser de una persona que tenga o que no tenga conocimientos, no importa, eso no interesa, ¿sí? El software normalmente nace de quien tenga que nacer. Puede nacer de una persona con conocimientos técnicos o puede nacer de una persona que no tenga conocimientos técnicos, pero tiene los recursos, la necesidad, el interés, en muchas ocasiones un interés que puede ser sostenible o puede ser sustentable o no, pero igual lo tiene, ¿sí? Si una persona en una tienda considera que necesita un aplicativo para poder mejorar su gestión, habría que entrar a analizar y a entrevistarlo para definir por qué, ¿sí? Si las tiendas antes trabajaban con un cuaderno, porque ahorita de pronto ese negocio le está requiriendo algún tipo de tecnología de ese tipo, ¿sí? Porque lo que yo les decía, y eso siempre lo voy a decir, y ojalá se acuerden de mí con esto, nosotros somos los ingenieros de los problemas. A nosotros no nos llaman cuando hay situaciones chéveres. A nosotros nos invocan cuando hay problemas. O cuando hay un problema que de alguna forma se tiene más o menos controlado, pero que es susceptible de ser innovado, que es susceptible de ser mejorado, ¿sí? Tengo algo que me está funcionando, pero eso me va a dejar de funcionar en algún momento. Yo necesito hacer algo para ajustarlo. Necesito hacer algo para poder trabajar en eso. Entonces, ¿qué pasa? Es un punto muy importante y por eso les decía, uno de los puntos más importantes del proceso de software está justamente en ingeniería de software 1 y está justamente en ese levantamiento de requerimientos que en muchas ocasiones no le damos la rigurosidad que necesitamos, ¿sí? Y se los voy a poner de una forma, igual acá vamos a hablar de requerimientos, ¿sí? De una buena definición y de un buen levantamiento de requerimientos de software, podemos estar de alguna forma trazando una hoja de ruta más suave con respecto a lo que estamos hablando o con respecto a lo que vayamos a desarrollar, o todo lo contrario, nos podemos pegar un tiro en el pie, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos, digamos que, identificando y tratando de aprender a cobrar, lo cual eso se va a coger con el tiempo, ¿sí? Y adicionalmente tratando de identificar alcances, porque los alcances me van a dar cosas que son muy relevantes para mi programa, que son recursos, en términos de tiempo, en términos de personas y en términos de dinero, los cuales los tres son temas importantísimos en cualquier proyecto de software que se inicie, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar yo aquí, chicos, es a identificar y a resaltar la importancia que tiene esa primera fase, esa idea, porque es de alguna forma en este gráfico, esa idea o esa necesidad o lo que sea que esté haciendo la promoción de la construcción de un nuevo aplicativo, que digamos que nace de qué? Nace de una necesidad de un cliente. Y tenemos que tener en claro que en muchas ocasiones esos clientes no tienen el nivel técnico que uno quisiera tener y que tenemos que hablar con personas en las que en muchas ocasiones
Hay que escucharles lo que ellos quieren hacer y tratar de darle cierto nivel técnico a la conversación para que sea un poco más entendible. ¿Listo? Y entonces, partiendo de esa base, muchachos, tenemos una necesidad. Kevin necesita hacer un aplicativo para guardar listas de reproducción que no cobre con Spotify, por ejemplo. ¿Sí? O Daniel quiere hacer un aplicativo que le permita publicar inmuebles en el eje cafetero para rentar por días, para rentar por meses y para vender, por ejemplo. ¿Sí? Y tenemos también a Cristian, que necesita hacer un aplicativo para poder comercializar todos los productos que tiene en su tienda. ¿Sí? ¿Será que las tres conversaciones van a ser las mismas? ¿Será que las entrevistas deberían ser las mismas? ¿Será que la forma de preguntar debería ser la misma para los tres? Es muy probable que no, porque es muy probable que en ese ejemplo que dije, Kevin tiene un conocimiento en lo que es listas de reproducción y puede que tenga un perfil más técnico y más gomoso para ciertas cosas y que podríamos encontrar ciertos equilibrios en la manera de hablar desde una perspectiva de ingeniero a ingeniero, por ejemplo. Daniel, en cambio, puede ser que se ganó la lotería, tiene muchas propiedades, no sabe nada de software, pero él sabe que el software es el futuro y que él necesita alquilar o vender sus propiedades. Por ejemplo. Y Cristian puede ser también una persona que llegó, Cristian podría ser una persona que llegó del campo con mucho dinero y necesita hacer un software para poderlo controlar todas las tiendas, porque resulta que Cristian no tiene una sola tienda, sino que tiene 20 tiendas. Y él dijo, yo quiero tenerla centralizada para poder tener una pantallita y saber qué está vendiendo cada uno. ¿Sí? Claro, no, y no crea, hay muchas personas que son así, llegan de ahí. Entonces, ¿a qué es a lo que yo voy? Es muy probable que en este ejemplo, de pronto Kevin no disponga de tanto dinero, pero sí más conocimiento técnico, que Daniel puede que tenga mucho dinero, pero no va a tener tiempo y tampoco va a tener interés en hablar de eso. Y puede que Cristian no tenga interés, pero sí tenga más dinero, pero, o sea, mejor dicho, el revuelto, la mezcla que ustedes se quieran imaginar, la podemos tener acá. ¿A qué es a lo que quiero llegar yo? Que dependiendo de cada uno de los enfoques o de cada una de las personas a las que les vamos a sacar información, pues va a ser la manera de abordarlas. No debe ser la misma. Entonces, entrando ya a ese proceso de requerimientos, digamos que ahí tenemos los tres casos. Nos llegaron los tres casos pudieron llegar incluso a la misma empresa. ¿Sí? Y probablemente algún tipo de ingeniero, de product owner o de ingeniero de requerimientos se encarga de atacar con preguntas a cada uno de estos clientes, ¿sí? De poder extraer esa información en cada uno de ellos. Y seguramente con los retos y con todo lo que implique el hecho de abordar a cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos que ser muy claros con el paso 1, muchachos. Esa identificación de requerimientos es algo que es vital, porque lo que les digo, está trazando el alcance. Y cuando se traza el alcance de un proyecto, de software sobre todo, se están relacionando muchas cosas. ¿Qué es el alcance que yo voy a hacer? No es lo mismo pedir X cantidad de dinero por un aplicativo que en teoría va a tener 3 módulos y que luego, en el momento en el que uno vaya haciendo entregas posteriores, el cliente vaya a empezar a decirme, venga, ¿por qué no tiene esto? Eso estaba implícito que eso debía ser así. Eso estaba claro que eso tenía que ser de esa forma. No entiendo por qué no está tal reporte, no entiendo por qué esto es así o por qué esto es así. Habíamos hablado y eso ya estaba incluido, ¿sí? Esa es una fase en la que esa identificación de esos requerimientos tiene que ser muy clara. Es una fase en la cual, después de conocer que la persona tiene una necesidad o una idea en la cabeza, estamos identificando los requerimientos en lo cual estamos, ¿qué?
transformando las necesidades de ese cliente en el idioma de ese cliente, a pasarlas a un componente o a unos componentes mucho más técnicos para poder, digamos que tener un documento más técnico con el cual el cliente de alguna forma sienta que sus necesidades quedaron allí y que el equipo técnico con el cual yo estoy trabajando, porque siempre hay que tener presente que normalmente, en un caso trivial, los equipos de desarrollo están formados por muchas personas. Y no necesariamente, como yo levanté los requerimientos y yo voy a hacer ese código completo, pues yo para qué me voy a poner a esforzarme con eso. Nunca se puede pensar de esa forma, ¿sí? Por lo que sea, porque el proyecto puede ser grande, pueden ser grupos diferentes, el grupo de requerimientos puede ser uno, el grupo de desarrollo de diseño puede ser otro, el grupo de desarrollo de implementación puede ser otro. ¿Y qué pasa? Se van quedando cosas en el aire que luego no se van a poder cerrar, ¿sí? ¿Por qué? Por el hecho de uno sentirse omnipotente y omnipresente en todas las fases del desarrollo, lo cual es un error. ¿Listo? Entonces, después de esa identificación de requerimientos, en la cual le damos cierto enfoque técnico a lo que sea que estuvimos levantando, empezamos a hacer una gestión de requisitos y una especificación. Con esa especificación, ¿qué hacemos? Definimos los requerimientos. Es muy probable que le demos mayor enfoque o mayor definición o mayor extensión o mayor alcance a todos los requerimientos que definimos. Probablemente en la primera versión fuera una lista. En esta segunda parte podríamos tener ya unos requisitos lo suficientemente maduros y lo suficientemente técnicos para poder seguir haciendo la comprensión, que probablemente los pueda tomar otro equipo de insumo, ¿sí? ¿Por qué digo que otro equipo? Porque si ustedes alcanzan a identificar, en la parte 3 tenemos una planeación. Y cuando hablamos de planeación, ahí es donde está el coco de los proyectos, ¿sí? Nosotros necesitamos planear, como les decía ahorita. Cuando planeamos, normalmente planeamos 3 cosas, que son 3 recursos que no son ilimitados y que debemos garantizar que se haga un buen uso de ellos para poder trabajar. ¿Cuáles son esos requisitos, esos recursos? El tiempo, el dinero y la gente. ¿Y por qué no son ilimitados? Porque obviamente el dinero, el cliente no me va a entregar el dinero que yo le pida simplemente porque le salga con algo, ¿sí? Seguramente él va a pagar lo que él considere que está bien, que yo le haya cobrado con la respectiva justificación. No es de alegría que le voy a decir, le va a cobrar $3 millones. ¿Por qué? ¿Sí? O le va a cobrar $1 millón. ¿Por qué me lo va a cobrar? ¿Sí? Entonces ahí yo tengo que decir, lo que se está haciendo va a tener tanta cantidad de esfuerzo, va a ser realizado por un equipo de tantos ingenieros, de esos ingenieros tengo tantos en tal seniority, tengo tantos en tal en otro seniority, el costo de la hora de los que son más senior vale tanto, el costo de la hora de los que no son tan senior vale tanto, se requieren tantas horas senior, tantas horas no sé, semi-senior o tantas horas junior. Entonces se empieza a hacer toda una planeación, como lo dice ahí, en el cual yo voy identificando todos esos temas, ¿sí? Tantas horas, esas horas me representan 40 horas a la semana, vamos a trabajar sin sobreesfuerzo, entonces ese proyecto va a significar 1.200 horas, las horas van a valer 800, van a valer hora junior a 50,000 pesos, las otras van a valer hora senior a 80,000 pesos, y después de hacer todo, digamos que todo ese camino para poder despedazar todo en términos y en unidades de tiempo o de dinero o de lo que fuera, que muy seguramente lo van a ver en proyectos informáticos, que llega uno con una cifra. Dice, ese proyecto vale tanto dinero de iniciar. Cotizar al cliente. Sí, claro. Sí, porque es que legalmente en muchas ocasiones estas partes iniciales de requerimientos, lo que está en la 1 sobre todo, y probablemente en la 2, puede que tenga incluso un costo adicional, ¿sí? Usted le digan,
necesito hacer un software. Entonces, claro que sí, yo tengo un ingeniero de requerimientos. Ese ingeniero de requerimientos cobra 300.000 pesos la hora, pero si decidimos hacer negocio, eso se deduce del valor total negociable. Muchas ocasiones se podría hacer así. Entonces, me demoro 10 horas con el listo, son 3 millones de pesos. Pero si el software vale 200 millones, pues digamos que ahí eran 3 millones, ¿sí? Entonces, son formas de negociar. El precio, pues hay formas de cotizarlo. Pues esta no es una materia de costos, pero hay formas de cotizarlo. Por ejemplo, por puntos de fricción es uno de las posibles cosas, o por ponderaciones en términos de complejidad, ¿sí? Podría yo tener un consejo de ingenieros, en el cual yo tengo un ingeniero, por ejemplo, un arquitecto, puedo tener varios seniors y un ingeniero junior, y que ellos traten de con ciertas historias de usuario o con ciertos requerimientos que traten de ponderarlo, ¿sí? Esas ponderaciones normalmente son individuales. Luego se hace un compendio y se trata de llegar a un punto de unificación. Eso hace parte en ocasiones de las estimaciones de los Scrum, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Cogen los elementos. Entonces, le paso el mismo requerimiento a Daniel, a ti y a Kevin. Y les digo, ok, vamos a hacer, este módulo es un CRUD para los estudiantes, para ese software. Tiene tantos campos y validan la complejidad. Les dicen, ese CRUD es sencillo, pero digamos que como es una pantalla o una tabla de la base de datos grande, entonces no le vamos a poner el puntaje más bajito, sino que le vamos a poner un puntaje un poco más alto, pero debido a lo largo que es, a lo complejo, ¿sí? O el caso inverso. Vamos a cotizar una cosa, vamos a hacer un cargue de información de la base de datos y con ese cargue vamos a hacer ciertos procesamientos para generar una reportería que se requiere, ¿sí? Entonces, en ese caso, puede que el alcance de la pantalla sea muy corto, pero el proceso en sí mismo sea muy complejo. Entonces uno dice, eso es solamente un botón, eso está corriendo un proceso en batch, eso no tiene nada de interfaz, o sea, no estoy capturando data. Pero cuando le estoy dando clic a ese botón, está haciendo muchísimas más cosas más complejas de lo que hacía en el otro. El otro tenía 1000 cajitas para llenar, pero era más sencilla de hacer. Largo, pero sencillo. En cambio, en este otro podríamos tener todo lo opuesto. Algo muy sencillo de la visual, pero que por debajo demanda un proceso o un procedimiento muy complejo. Entonces puede que sea más caro hacer esa paginita chiquitica, ¿sí? Y pasa lo mismo. Podríamos tener algún tipo de ponderación en el que llegan y digan, ok, tenemos esto acá, la complejidad que definimos para eso es tanta, y acorde a esa complejidad, digamos que la complejidad podría estar asociada a cantidad de horas. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, uso la secuencia de Fibonacci para hacer esas estimaciones, yo podría decir, si son 3 horas, perdón, si son 3 puntos de historia o 3 puntos de complejidad, entonces los 3 puntos equivalen a 3 horas. 3 horas por el valor de la hora del ingeniero. Y luego ya digo, no, ese ejercicio equivale a 21 horas, a 21 puntos. Entonces 21 puntos equivale a una semana. Entonces eso va a valer otra cosa, ¿sí? Y de esa forma se podría hacer una ponderación. Aunque es lo que yo les digo, las planeaciones son muy buenas de hacer, pero normalmente siempre hay que tratar de trabajar con algún tipo de colchón, algún tipo de colchón tanto en recursos como en tiempo. Más que todo, casi siempre se trabaja con colchones de tiempo. ¿Por qué? Porque no hay faltar. Que a veces las personas rotan de trabajos, que a veces las personas se incapacitan, que a veces las personas tienen compromisos. Entonces no se puede hacer una planeación tan estrecha, por más que el cliente quiera salir pantier, hay que tratar de validar eso, porque con esos colchones nos dan márgenes de movimiento para poder decir, ok, estamos bien o no, definitivamente estamos colgados, estamos cortos. ¿No? ¿Más o menos? Listo. Entonces, cuando hablamos de planeación, normalmente estamos hablando de un PM o un Project Management, o un Project Manager, perdón. Y ese Project Manager, ¿qué va a hacer? Va a hacer, digamos que toda esa parte de trabajo desde la perspectiva de gestión de proyectos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a pasar esa información. Va a decir, este proyecto requiere de 1000 horas senior, 300 horas junior, no sé qué horas de esto,
las horas de senior valen esto, las horas del junior valen esto, las horas del gestor del proyecto son tantas y valen esto, todo se tiene que cuantificar ahí, ¿sí? Las horas del Scrum Master, ya va a tener un Scrum Master vale esto, y con eso, digamos que se va trazando una hoja de ruta, ¿para qué? Para ir identificando el recurso de dinero, porque el recurso de dinero, una vez se hable acá, ya después va a ser muy complicado empezar a ampliarlo, aunque podría tener sus excepciones. Por eso es que en muchas ocasiones cuando se hacen este tipo de levantamientos de requerimientos y de planeaciones, es una cosa que tiene que hacerse como muy, digamos que muy estricto. ¿Por qué? Porque luego uno llega en las actas y coloca, se incluyen los requisitos este, y dentro de los disclaimers o dentro de las notas a pie, siempre dice, cualquier otro requisito que no se encuentre dentro de la lista anteriormente mencionada involucrará un nuevo alcance en el tiempo, en el dinero, no sé qué, bla, 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 y está por fuera de la negociación inicial que se pagó. Hacen cosas como eso para poder definir. ¿Por qué? Porque los clientes, digamos que todos digamos que piensan que tienen la razón, pero cuando se está hablando en términos de sistemas o de software, puede tener uno muchos problemas cuando empiezan a pedir cosas que están por fuera del alcance. ¿Por qué? Porque van a querer que le respondan con los mismos tiempos, con la misma gente, por la misma plata, por cosas que no se identificaron. Entonces, en estas etapas iniciales, tratar en la medida de las posibilidades de siempre cerrar los temas y dejarlos por escrito, ojalá con actas y ojalá con firmas. Y los disclaimers que yo les digo. Cualquier cosa que se encuentre, como será considerado un nuevo alcance, se fijarán nuevos plazos, nueva gente, nueva plata, nuevo todo, bla, 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 y tener todo eso bien identificado, porque si no, va a ser una cosa de nunca acabar, ¿sí? Cada vez que hay una entrega parcial, siempre van a decir, venga, es que eso era implícito, eso es lo que más utilizo, es que eso estaba implícito, ¿no? Nada implícito. Dentro de nosotros en la ingeniería de software y en el desarrollo de software, tenemos que tener por fuera de nuestras vidas la palabra implícito, la palabra o el verbo suponer o era obvio. Nada de eso, nada es obvio. Nada es obvio. Por eso todo se debe dejar plasmado por escrito. ¿Listo? Entonces, aquí, digamos que en estos circulitos azules, aquí en este, en el 4 y en el 6, se hacen una especie de validaciones. Esas validaciones normalmente son validaciones de la documentación que se lleva de parte del cliente, ¿sí? Porque es un proceso que es un proceso vivo. No es un proceso muerto, es un proceso vivo. Es un proceso que en cada etapa, digamos que alguna va generando puntos entregables y luego hay también unos puntos en los cuales se generan ciertos puntos de feedback o de retroalimentación o de validación o de aceptación, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en ese punto 4, es muy probable que la validación de este punto sea justamente que el cliente dé el visto bueno con lo que pasó, ¿sí? Usted me está cobrando esto, me está ofertando esto, me está diciendo que va a trabajar tantas personas, que van a trabajar tantos alcances, tantas horas, ¿sí? Y con ello, pues estoy llegando a un punto de encuentro. Luego, vamos bien. Luego, muchachos, después de superar esa fase, vamos a tener una fase que es bastante importante, en la cual estamos definiendo nuestro diseño. ¿Y qué es el diseño? Así como hablamos ahora, que el análisis estaba haciendo referencia a lo que se quería hacer, ¿sí? A lo que se pretendía hacer, a lo que el cliente necesitaba, y todo era con qué. Cuando llegamos al diseño, lo que vamos a hacer es hacer un cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mostrar? ¿Cómo lo voy a almacenar? ¿Cómo voy a trabajar esto? ¿Sí? Entonces, es la gran diferencia entre análisis y diseño.
El uno habla del qué, y por eso se hablan de requerimientos, y por eso se habla de levantar requisitos, y se habla de diagramas de flujo, y se habla de casos de uso, y se habla de toda esta cuestión. Y cuando llegamos a la fase de diseño, vamos a hablar del cómo. Ya identifiqué qué voy a hacer. Ya sé qué requisitos voy a hacer. Ahora, ¿cómo los voy a hacer? Y en esa fase aparecen ciertas cosas que son relevantes. Algunas personas las incluyen dentro de la fase 1 de la ingeniería de software, otros en la 2. Pero digamos que las cosas más relevantes del diseño están asociadas a ¿quién? Están asociadas a los prototipos o a las pantallas, lo cual es bastante importante, chicos, trabajarlos. ¿Por qué? Porque hay muchos de estos ejercicios de diseño en los cuales las empresas tienen sus propios departamentos de diseño. Entonces, esas pantallas ni siquiera es que nosotros como desarrolladores las vamos a generar, ¿no? Lo que vamos a hacer es que probablemente un equipo de diseño las va a crear y luego nosotros lo que vamos a hacer es, desde nuestra perspectiva de desarrolladores, tratar de hacerlas, tratar de trabajar con ellas. Y si vamos a trabajar, por ejemplo, en cosas web, muy probablemente vamos a utilizar CSS, ¿sí? ¿Qué son qué? Son hojas de estilo que normalmente proveen o construyen los diseñadores y que nosotros como desarrolladores de alguna forma tratamos de usarlas para embellecer lo que estamos mostrando. Entonces, es muy importante, chicos, siempre que estemos parados en cualquier fase del ciclo de software, del ciclo de vida del software, siempre garantizar que nosotros no vamos a ser parte de todo el proceso. Que probablemente estemos en una fase, probablemente estemos en dos, probablemente estemos en una, probablemente estemos en todas, pero el deber ser no debería ser que estuviéramos en todas. Muy probable que estemos en la fase inicial, o que estemos en la fase del medio, o que estemos en la fase final, ¿sí? Y algo muy importante es, por más que esto sea un ciclo, y que digamos que aquí el dibujo se vea muy corto y se vea muy condensado, el ciclo de vida del software no es como que empezamos hoy y dentro de 8 días acabamos con todo. No debería ser así. Y tampoco, o quitarnos de la mente que vamos a estar presentes en varias fases. Y que por eso entonces nuestro trabajo en la fase en la que estamos va a ser un trabajo completamente incompleto. Porque como yo luego voy a desarrollar esto, pues yo para qué me voy a poner a especificar pantallas y botones y tablas, sabiendo que yo soy el que me voy a tener que trabajar y que voy a tener que construir la base de datos. Y resulta que usted, como se volvió tan bueno para trabajar en diseño, lo quitaron de la fase de desarrollo. Y usted estaba esperando la fase de desarrollo para construir la base de datos. Y resulta que ya la base de datos no llegó a usted, porque ya usted no va a ser parte de esa fase. Va a ser parte de esa fase otra persona. Y lo que no sabe esa otra persona es que usted definió un modelo de base de datos súper pobre, muy poco especificado, muy gaseoso, por decirlo de alguna forma, y no le puso todo el rigor que requería porque usted se sentía parte de la fase siguiente. Resulta que por necesidades del proyecto, porque usted salió o por lo que sea, ya usted no va a estar en la fase siguiente. ¿Qué hizo ahí? Un daño en dos fases. ¿Por qué? Porque en la fase del diseño se tiró el documento que era entregable. Y en la fase siguiente, que era de la codificación y de la implementación, le hizo un daño al equipo. ¿Por qué? Porque el equipo contaba con que la base de datos iba a llegar prácticamente hecha a esa fase y que lo que se iba a tener que hacer era algo muy simple como transcribirlo en SQL y tratar de sacar las DLL para poder construir toda esta cuestión. Y resulta que la persona lo hizo de una manera muy etérea, muy gaseosa y se tiró dos fases. ¿Y eso qué representa, chicos? Cuando hay un documento por rehacer, una fase por trabajar, algo por ajustar, eso lo único que representa es reproceso. Y todo lo que sea reprocesos representa tiempo. Y todo lo que representa tiempo representa plata. Y todo lo que representa plata representa un regalo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque habían unas especificaciones y unos tiempos dados para hacer esas situaciones y no fueron hechos. Entonces, muy importante, incluso más importante que conocer el ciclo de vida del software, chicos, es entender que la participación de ustedes en cada fase del software es única. Así, si luego va a participar, pues listo, ya tengo un buen documento y voy a cogerlo para hacer la base de datos porque yo hice un diseño perfecto, súper bueno. Entonces, en la fase 3, yo soy el encargado de construir la base de datos. Pero siempre piensen o construyan los documentos o hagan lo que estén entregando de la manera más completa para que la persona que recibe eso, simple y sencillamente, no vaya a tener que, mejor dicho, no se acuerden de la mamá de ustedes en la fase siguiente del proceso, ¿sí? Porque la verdad, eso es un error. Y es un error que se comete muchas veces y pasa sobre todo en empresas cuando son pequeñas. Cuando son pequeñas que de pronto hay una persona que es muy líder que se encarga de levantar los requerimientos y de hacer como la parte inicial. Pero luego hay otras personitas allí y esas personas de pronto la empresa no tiene las mejores condiciones o la empresa contrata mucho practicante o la empresa contrata mucho junior y no duran. Es un grave problema porque se van involucrando en fases superiores y luego simplemente va a quedar el trabajo a medio hacer. Listo. Bueno, luego aquí, en la fase 5, muchachos, se hace un diseño. Ese documento de diseño, como les decía, lo que está buscando es el cómo lo voy a hacer, cómo lo almaceno. Entonces, por esas, digamos que respondiendo a esas ciertas inquietudes, cuando yo hablo de cómo lo voy a hacer, estoy refiriéndome de pronto a cómo lo voy a mostrar, qué pantallas voy a hacer. Ni siquiera puede que las haga yo. Luego puede que el lineamiento me lo dé el diseñador y yo trate de hacerlo con CSS que se parezca a lo que él quería y que luego él lo tenga que retocar. O como trabajan otras empresas. Hago un diseño, el diseñador me hace el CSS, me hace los diseños o los mockups que yo quiero hacer. El desarrollador se encarga de ubicar las cajas, los botones y los espacios dentro del trabajo. Y luego el diseñador se encarga de aplicarle todos esos estilos. Podría pues, funcionar cualquiera de los dos, ¿sí? O que sea un desarrollador de frontend que se encargue de hacer todas las cosas. No sabemos, ¿sí? Podrían pasar muchas cosas. Podría ser que tú vas a hacer el backend y luego un frontend va a coger y hacer el resto. Podría ser que tú vas a hacer las dos cosas y luego el diseñador te va a hacer el resto, lo va a poner bonito. Podría ser cualquiera de esas. Entonces, con mayor razón, hay que tratar de ceñirnos a lo que el documento de la fase interior nos diga. Si el documento decía, hay que hacer un documento o una pantalla que tenga 3 columnas o que tenga no sé qué cosas o lo que sea, hay que tratar de garantizar que eso se cumpla. Llega una fase de validación y esa validación es una validación también que puede hacer el cliente. ¿Sí? ¿De qué? Una validación de los entregables hasta el momento. En este caso, una validación del diseño. Con la validación del diseño, ¿qué se va a hacer, muchachos? Con la validación de la documentación que vamos a tener allí, vamos a validar que ese cómo que el equipo de diseño se encargó de poner o que se encargó de construir sea algo, digamos, que cumpla las expectativas que tiene el cliente. Porque una cosa es tratar de pintar las pantallas y de hacerlas como el cliente supuestamente lo dijo, y otra cosa es que el cliente ya vea las pantallas y sienta que esas sí son las pantallas que él quería. Podría ser un punto de no retorno o podría ser un punto en el cual haya que hacer muchos ajustes, dependiendo de lo que sea que esté pasando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cliente puede que se sienta a gusto con lo que está viendo o por el contrario, puede que no le guste ciertas cosas, que diga, este color no me gusta, sería gravísimo, porque normalmente a estas alturas ya debería tener como una línea de colores, una línea de diseño y muchas otras cosas. Sin embargo, podría pasar que el cliente llegue y diga, no me gusta, ustedes me están queriendo colocar un naranja muy pálido y yo lo que quiero son colores vivos. Porque es que yo estoy haciendo un asadero de pollo y todos los asaderos de pollo son amarillos con rojo. Entonces, ¿para qué me le están metiendo colores tan pasteles? Si yo quiero un color
fuerte como el del logo de mi pollito frisbee o mi pollito no sé qué cosas, y eso pasa, ¿sí? Dependiendo del motivo del aplicativo, hay ciertos lugares como restaurantes, sobre todo los restaurantes así, de alguna forma, pues como los restaurantes populares o corrientazos o todo eso, casi siempre tratan de tener colores, incluso los de comida rápidas, tratan de tener ciertos colores que son los que invitan a comer. Y si se hace un color diferente a esa línea de diseño, pues muy probablemente no les va a gustar. Es cosas para tener en cuenta. ¿Listo? Ya casi acabamos. Ya casi acabamos, paínos, que estamos cansados. Listo, muchachos. Se llega a una fase que es la codificación. Muchas personas tienen el imaginario que aquí es donde arranca el proyecto. Y miren el número de pasos que es dentro del código. La codificación viene siendo el paso 7 de este gráfico. Entonces uno dice, pero venga, ¿cómo así? Resulta que en los proyectos, cuando están bien llevados, el tiempo de codificación normalmente no debería ser superior al 30% de todo el tiempo del trabajo. ¿Sí? Y en cambio las fases iniciales de requerimientos, de diseño y de análisis, de planeación y de todas las fases anteriores deberían ser por lo menos del 50%. 30 de codificación y póngale pues un 20 del resto. 50, 30, 80, 100, ahí están. Un 20 del resto, que serían capacitación y pruebas. ¿Sí? ¿Qué pasa, muchachos? Que normalmente los tiempos en las fases iniciales, que son las fases más importantes de un proyecto, y ojo, yo no le quiero restar puntos a la parte de codificación, que es una parte muy importante del proyecto, porque si no hay codificación, no hay entregable. Pero no es codificación a cualquier costo. No es de sentarse a validar qué va a salir o cómo se va a construir o cómo se va a hacer. Es una fase en la cual se entra de alguna forma a transcribir en un lenguaje técnico de alto nivel todos los requerimientos que ya se plasmaron en las fases anteriores del ejercicio. ¿Qué pasa, chicos? No podemos pensar que esta es la fase inicial. La fase inicial arrancó hace mucho rato, ¿sí? Y la fase de codificación es más o menos eso, un 30% del tiempo del proyecto. Hay un 70% del tiempo del proyecto que está relacionado con otras actividades. Pero ¿cuál es el fenómeno más común? Y que no es que sea un error, pero que normalmente pasa en muchas ocasiones. Que el tiempo de las pruebas y de las capacitaciones finales son los que más sufren. Y no debería ser así. ¿Por qué? Porque para mí, incluso el tiempo de pruebas debería ser mayor al tiempo de codificación. Pero normalmente eso no ocurre. ¿Por qué? Porque normalmente llegamos a los cronogramas reventados, ¿sí? Normalmente en las fases previas del 1 al 6 nos tomamos más tiempo del que debimos, ¿sí? Llegamos a la codificación ya con un atraso, sacamos el proceso de codificación y seguimos cargando ese atraso que traemos ya de fases anteriores o que incluso se pudo hacer más largo en esa fase de codificación y se llega a un espacio de pruebas. Las pruebas son valiosísimas porque las pruebas, a diferencia de lo que muchos desarrolladores piensan, que el tester es el coco, el tester es el enemigo del equipo. De hecho, el tester tiene una función demasiado importante dentro del proceso y es evitar que los errores salgan en vivo. Si los errores se pillan en ambiente preproductivo, es una cosa. Si se pillan en ambientes productivos, es otra vaina. ¿Sí? Un error en ambiente preproductivo puede significar una demora. Un error en un ambiente productivo podría significar pérdida de tiempo, de dinero, de prestigio, de credibilidad, de muchas cosas. Y ojo, el software no es perfecto. El software siempre falla, ¿sí? Pues, no siempre. El software siempre tiende a fallar mejor, porque desde un software que siempre falla está mal, ¿sí? Pero si el software puede tener una tendencia al fallo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue construido por personas. Entonces, ¿qué pasa? Esos cronogramas se van apretando y para poder salir a donde tenemos que salir, en el entregable que necesitamos entregar, el tiempo de las pruebas se achica.
Y en algunos casos se achica tanto que ponen a correr a los testers, haga las pruebas, saque de esas 50 carros de prueba, haga 10, certifique 10 y vamos para afuera. Que tenemos que salir en 3 días, vamos para afuera. ¿Qué pasa? El error que valía X cantidad de dinero corregirlo en un ambiente preproductivo va a valer 3, 4 o 10 veces más lo que va a valer cuando ya esté en el productivo, ¿sí? Imagínense, ustedes están trabajando con el aplicativo de un banco, ¿sí? El aplicativo del banco pasó exactamente lo que les estaba definiendo ahorita. Se demoraron más de la cuenta en la parte de análisis, en la parte de diseño, se demoraron consiguiendo unos accesos, unas licencias, unos computadores, bla, bla, bla. El tiempo se fue moviendo, se fue corriendo, fuimos arrancando con desfases en cada fase, fuimos teniendo tiempos de extras incurridos y llegamos a un punto en el que empezamos a codificar con un atraso ya. Seguimos con el mismo patrón del atraso, todo el mundo sentía que el proyecto estaba en un incendio constante, estaba mal planeado, o porque los tiempos de ejecución no fueron buenos. Pudo haber sido bien planeado, pero la ejecución no. Se saca la codificación, 50 casos de prueba, estos 50 casos de pruebas, el jefe dice, haga 10 casitos y nos fuimos. Aplicativo de un banco. Resulta que dentro de los casos se pasó que cuando se hacían retiros se descontara el saldo. Es decir, de alguna forma el aplicativo perfecto para los usuarios es, usted tiene 10 millones de pesos en su cuenta, puede sacar hasta 10 millones porque la validación del monto máximo que hay en la cuenta sí lo está haciendo, pero no está descontando. ¿Eso qué quiere decir? Usted podría sacar muchas veces 10 millones de pesos y el saldo de la cuenta nunca se va a bajar. Pero si usted tira a hacer un retiro por 11 millones, le va a chillar porque usted no tiene 10 millones, no tiene sino 10 millones en la cuenta. Pero si usted tira a hacer el de 10 millones, lo puede hacer. Y lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana, lo puede hacer pasado mañana y no sé qué. Y siempre lo va a poder hacer. Entonces imagínense cómo estaba multiplicando el dinero. Y qué gol tan berraco el que se metió el banco. Haber identificado ese error en una fase preproductiva, pues no iba a salir más de una incidencia, de una corrección que muy probablemente fuera algo muy básico de hacer, una resta o algo así, un servicio que descontara esto que estaba funcionando mal o que quedó mal conectado. ¿Y qué pasó con eso? En cambio el banco tuvo una pérdida millonaria. ¿Cómo creen ustedes que el banco va a seguir confiando en ese partner si era un tercero que fue el que le hizo su aplicación? La credibilidad de esa empresa tercera, terrible, pues se le va a ir al piso. El prestigio va a ser horrible. Muy probablemente haya problemas económicos allí, que quién sabe de qué forma en la negociación el banco se pudo haber blindado o la empresa se pudo haber blindado. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente vayan a incurrir en gastos adicionales porque hubo una situación catastrófica que pasó, que probablemente tardaron un par de días en darse cuenta. ¿Cómo? Sí. Cuando recién estaba haciendo la PlayStation 4, Sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? A uno como cliente, ese error, pues ese error nos va a servir. Y ese error va a ser chévere. Listo, man, me está dando plata todos los días, ya 10 millones máximo, no sé qué. Pero en algún momento se le van a cobrar esa plata. ¿Sí? Porque en algún momento todo lo que tenga que ver con plata va a tener 3 y 4 sistemas en los cuales se van a poder confirmar las operaciones y no solamente la aplicación móvil. Luego, seguramente se lo van a cobrar. Eso seguramente no se va a quedar así. Pero mientras pasa todo, va a ser terrible. Y la credibilidad de la otra empresa se va a ir al piso. ¿Sí? Y el banco, el banco es un gremio
sea, es una asociación, unos gremios que son muy fuertes y que tienen la plata, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Un banco de esos, serio, fuerte, se para de la mesa y dice, con ese partner no hagan nada, que ese partner está podrido, mejor dicho, no están haciendo bien las cosas, lo que sea, y acaban una empresa, ¿sí? Por un error que se pudo haber solucionado en un ambiente productivo. Eso sin contar los aspectos técnicos. Tiene un aplicativo móvil. Se tuvo que haber hecho una publicación en una tienda, en App Store, en Play Store, en la de Huawei, en las tiendas que usted quiera. ¿Qué va a tener que hacer ahí? Corregir y subir los binarios de esas cosas a cada una de esas tiendas para forzar las actualizaciones en sus clientes, porque eso es la otra cosa. Tiene uno que mandar la actualización para que el cliente ya no se pueda conectar más a esa versión y que lo obligue a actualizarla. Entonces, por donde quiera hay problemas de usabilidad, hay problemas con el cliente, hay problemas de seguridad, hay problemas de confianza, hay problemas de información privilegiada que seguramente el banco se va a encargar de repartir. O sea, por donde sea va a haber problemas, va a ser errores y va a ser situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esa fase de pruebas es bastante importante. Yo acá estoy colocando un ejemplo muy crítico, ¿sí? Un ejemplo muy catastrófico que probablemente no ocurra y que espero que no ocurra, porque si le ocurre a algún ingeniero seguramente se quedó de un trabajo, ¿sí? Porque es un error muy capital, un error muy, no es el error como de no me está almacenando un favorito o alguna cosa así, sino que es que estoy haciendo un hueco de seguridad en el banco para poder hacer esa situación, estoy generando un problema. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí sí le van a caer a test. Van a decir, ¿usted cómo carajo dejó pasar esa prueba si esa prueba era vital? Yo tenía 50 para hacer y usted me dijo haga 10 y yo consideré, pregunté al project manager cuáles hacían, me dijo haga esta y me fui. Y ese caso que está pasando ahí es un caso que no consideramos que fuera vital. Por ejemplo, podría pasar. Entonces ahí ya quién está involucrado, el grupo de desarrollo, el grupo de testing, el project manager, el dueño de la empresa, el dueño del banco. Entonces miren, la forma de identificar un error y el momento de identificarlo lo que podría ser. ¿Listo? Bueno, muchachos, y ahí faltan las últimas dos partes. Las últimas dos partes son capacitación. Normalmente se puede, sí, ¿quieres hablar? Dime. Normalmente la parte de la capacitación se realiza, se puede realizar antes o después de implantado. Hay veces en las que uno llama una capacitación antes de pasar a producción. Incluso pueden utilizar también testers del banco o de otro tercero para que terminen de probar. Podría pasar. Y ya luego se va al go live o a la realidad de producción. Y ahí es cuando ya sale el hijito, el esfuerzo de todo este ciclo de trabajo, de todo este ciclo de software. Y cuando empezamos ya a padecer por las cosas que están arriba. ¿Sí? Porque una cosa era cuando uno lo tenía controlado en un ambiente reproductivo, pero en el momento en el que sale a producción, va a pasar cualquier cosa. Hay pruebas de estrés, hay pruebas de... Es que el nombre, eso lo vamos a ver acá también. Hay pruebas de estrés, las cuales buscar reventarlo. ¿Sí? ¿Con qué? Con solicitudes. Puede ser que se conecten muchas personas, simular con robots que se conectan muchísimas personas al aplicativo, o que tratan de hacer la misma operación muchas veces en todos los casos, o algo así por el estilo. Eso podría pasar. ¿Sí? Entonces, ese tipo de pruebas cada vez se hacen más automatizadas, pero de todas formas hay aplicativos que por su naturaleza se requieren pruebas manuales. ¿Sí? Y eso yo creo que nunca va a pasar. Habrá muchos que no son susceptibles de automatizar, pero seguramente, y dependiendo de los casos, seguramente siempre van a haber aplicativos con pruebas manuales para realizar. Chicos, en casa, preguntas, dudas. No, profe, por el momento bien. No, profe, hasta el momento no. Listo, vale. Muchas gracias. Entonces nos vemos, porfa, el viernes y traigamos el proyecto, porfa, el tema del proyecto. Listo, profe. Vale, que esté muy bien. Hasta luego. Listo, profe. Hasta-
Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Profe, Señor, la idea del proyecto es en grupo individual. en parejas. Ah, listo, profe, dale. Ojo, el proyecto, la exposición sí es individual. Listo, profe, muchas gracias. Vale, que estén bien. Chao.